que definían al vaqueiro de Alzada. Prácticamente, aunque no soy vaqueiro, soy más vaqueiro quizá que muchos, porque he pasado media vida estudiando a los vaqueros, viviendo entre ellos. He pasado temporadas en Carriceo, en Perchunes, y he pateado todas las bañas vaqueiras, tanto de Belmonte como de Somiedo, como de Salas y otras de Asturias. Las de Luarca prácticamente, que hay muchas, casi las conozco todas, y son alrededor de 50. Y en el año 2000 volví al tema vaqueiro con motivo del estudio de los vaqueiros de la parroquia de Trevías, donde hay dos grandes brañas, Silvamayor y Lago. Y ahí pude todavía confrontar algunas de mis hipótesis que causaron cierta indiferencia para unos y cierto escepticismo para otros, que luego comentaré cuáles son. Y he podido confrontar allí, una vez más digo, algunas de estas hipótesis sobre el tema vaquero. El tema vaquero no se puede estudiar simplemente haciendo trabajo de campo, porque tienen raíces mucho más allá del presente. Una de mis hipótesis es que los vaqueiros como tal grupo arranca a finales del siglo XV. Es verdad que antes había transhumancia ya, pero no había un grupo formado que se llamase vaqueiros de Alzada. Más aún, los vaqueiros no son transhumantes en el sentido puro de la palabra, tienen elementos del nomadismo, ya que se mueven con todos sus enseres, animales, etc., y cuando cambian de residencia. Y esto es una propiedad del nomadismo, pero evidentemente es transhumancia porque se mueven entre dos puntos preestablecidos, y eso es transhumancia, claro está. Es verdad que en los vaqueiros habría que distinguir dos zonas, y en la introducción a la segunda edición del libro de los vaqueiros explico este tema, que no puedo tocar aquí ahora. Los vaqueiros de la franja más occidental, que llamo yo, cambiaban sobre todo el tiempo de residencia en las arañas de arriba, donde estaban 3-4 meses, y no subía toda la familia con todos sus enseres y sus animales. Por tanto, en ese sentido, son diferentes a la zona oriental, que sería esta, donde había que situar a las regueras, algunas bañas de tineo, algunas de codillero, algunas incluso de Gijón. En Gijón había vaqueiros de Alzada, en la parroquia de Cenero, en el coto de Curiel. Había 3 brañas vaqueiras, Aguda, Carballino y Peñaferruz, que subían a Torestío, subían a Saliencia, subían a Villar de Vildas, subían incluso a Villamor, y que se sedentarizan abajo allá por el siglo XVIII. Bien, pero este tema lo vamos a dejar ahí. Entonces había dos grandes franjas de vaqueiros, aunque todos eran vaqueiros, evidentemente, pero había matices que luego tenían ciertas repercusiones sobre la forma de vida vaquera. Por tanto, no se puede estudiar simplemente haciendo trabajo de campo, pero sí hay que hacer trabajo de campo e ir leyendo los documentos al mismo tiempo que haces trabajo de campo. El trabajo de campo, es decir, vivir con los vaqueiros, te ayuda a interpretar esos documentos que has ido a consultar a los diferentes archivos. Naturalmente, a principios de los años 70, cuando yo empecé a trabajar con los vaqueiros, los archivos estaban como estaban y había muy pocos estudios aún sobre el tema, y muchos había que leerlos, había que desmontarlos, porque había un montón de hipótesis y de cosas que no eran en absoluto ciertas, como luego tendré ocasión de ir diciendo. Por tanto, la documentación a mí me ha ayudado y me ha aclarado muchas cosas. Es verdad que este tema hay que volver a retomarlo. Yo espero que algún joven vuelva a retomar, y partiendo de mis hipótesis, que las revise, que las analice bien, que critique lo que haya que criticar, porque evidentemente lo que yo he hecho no es un dogma, no es un libro sagrado que hay que decir esto es todo y amén. No. Yo quiero que la gente revise y critique, pero claro, hay que meterse a estudiar el tema, y ahora hay más dificultad para hacer trabajo de campo porque quedan muy pocos informantes ya.
quedan muy pocos. A mí prácticamente los informantes que yo tuve en los años 70 y principios de los 80 se han muerto todos, evidentemente. Por consiguiente, hay que tomar el tema con cierta urgencia. Desde finales del siglo XVIII, evidentemente, aparecen las primeras referencias escritas a los vaqueros de Azada. Había referencias en la documentación, desde la documentación de finales del siglo XV, aparecen ya referencias en la época de los Reyes Católicos, pero a partir del siglo XVIII ya empieza a aparecer las primeras referencias, por lo que yo sé, a los vaqueiros de Alzada, y ya con esa serie de estigmas que luego tuvieron que cargar toda su vida. Esa serie de apelativos, que si moros, que si judíos, que si esclavos romanos, etcétera, etcétera. Bien. Había que distinguir las dos zonas que he dicho para matizar muchas de estas cosas. Bien, a partir de la posguerra, años 60, del 50-60 del siglo pasado, la identidad del vaqueiro comienza a diluirse, porque ha habido cambios en la forma de vida rural, sobre todo de Asturias, y entonces aquellas relaciones de oposición entre el vaqueiro y xaldo se van a ir aminorando, se van a ir diluyendo, porque uno de los factores básicos de esta relación de enfrentamiento era evidentemente la lucha por los recursos de subsistencia. Y entonces, con la inmigración tan potente que hay después de la guerra, etcétera, etcétera, pues queda terreno bastante, queda suelo bastante, y entonces muchas de las luchas van a ir viéndose. En cierto modo, yo suelo decir que a partir de los años 60 del siglo pasado, los vaqueiros se aldeanizan y los xaldos se vaqueirizan, porque hay un cruce en sus formas de vida. Y el otro que compite conmigo no es el xaldo, el otro está en el Parlamento asturiano, el Parlamento nacional, en la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera. Luego os voy a leer un texto que recogí en el año 83 en Carriceo, en una de esas noches en que se juntaban un montón de vaqueiros en casa de uno de ellos, y allí he sacado las cosas más jugosas de todas ellas, porque allí de noche a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, o cuando fuere, pues salían las mejores cosas, evidentemente después de tener que escuchar muchísimas historias que a mí me interesaban muchísimo menos, pero había que escucharlas también para que saliese gota a gota después la verdadera sustancia de lo que yo buscaba. Había que manejar muy bien el debate, la partida, la cena, la sobrecena, etcétera, para que saliese bien. Pues a partir, digo, de la segunda mitad del siglo pasado, la identidad del vaqueiro de Alzada, que es un tema que he querido analizar en este libro último que se acaba de publicar, pues se diluye y aparece una nueva identidad en la cual se cruzan formas de vida ya del vaqueiro y del aldeano. Cambia la forma de vida. De hecho, y me han criticado muchísimo, se han metido conmigo, aunque no haya salido, en fin, mucho a la luz, ni ha habido sangre tampoco, con el acta del premio Pueblo Ejemplar del puerto de Somiedo, que yo defendí, evidentemente, con uñas y dientes. Con uñas y dientes. Pero porque se pone, incluso llegan a abandonar algunos de ellos, porque se están adaptándose a las nuevas formas de vida, abandonar inclusive la transhumancia, que es uno de sus rasgos más característicos. Aparece en el texto de ese que está escrito en aquella famosa vaca que hay delante, allí en el medio del puerto, ¿no? Y es verdad, porque el puerto de Somiedo no salió Pueblo Ejemplar por ser vaqueiro de Alzada. Si lo hubiesen enfocado por ahí, no hubiera salido. Seguro que no hubiera salido, porque había muchas competencias por otros vaqueiros de acá, de allá, de otro lado. Bueno, entonces salió porque se enfocó desde el punto de vista de pueblo. Y es un pueblo en toda su amplitud, en toda su realidad, que está creciendo la población, que hay más niños que en ningún otro pueblo de Somiedo, que están adaptándose a las nuevas formas de vida, no trashumando, inclusive, muchos de ellos no trashuman, creo que se quedan 12 o 13 ya en el puerto, etcétera, etcétera. Han arreglado la iglesia, que es como
como sabéis, Iglesia y vaqueiro sacaban chispas, etcétera, etcétera. Entonces, es un pueblo con mucha unidad que administran, como dicen los aldeanos, administran toda la cuenca alta del Sil, desde Vega de Viejos, Meroy, Quejo, Cacabillo, La Cueta, el Puerto. Administran todo eso y hay en torno a 1000 vacas. Luego esto es un verdadero pueblo. Evidentemente algunos de los miembros del tribunal argumentaban en contra que no lo votaban porque estaba lleno de muñecas. En fin, en un pueblo que hay muñecas, hay vacas, y hay vacas, hay prados limpios y hay gente, etc. El argumento era bastante estúpido, ¿no? Bien, pues entonces, en torno a los orígenes de la identidad del vaquero de Alzada, no voy a poder entrar en mucho detalle, pero cabe decir, en primer lugar, hay que aclarar una serie de prejuicios y de errores que hay en torno al tema de la trashumancia. En esta cuenca, en Asturias en general, pero en esta cuenca hay hubo tres tipos distintos de trashumancia. Trashumancia de largo recorrido, vaqueiros de Alzada, trashumancia mesteña, los que venían desde Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, buscando agostaderos en la divisoria, y trashumancia de valle, que practican muchos pueblos de Asturias, es decir, se mueven dentro del propio municipio, se mueven hacia arriba, hacia abajo, y eso genera 5 tipos de brañas distintos. Vamos a ver si aclaramos el término braña, porque es que cada vez que leo a veces periódico, o que vienen a filmar un yogur, o no sé qué, y lo firman en braña vaqueira, ya estoy de mal humor, porque no tiene nada que ver con los vaqueros. Hay 5 tipos de braña. Las brañas vaqueiras son 2, invierno-verano, o abajo o arriba. Las malladas o bajadas de los pastores del extremo, aún quedan por ahí algunos restos, he hecho también trabajo de campo entre ellos, y luego la trashumancia de valle, que tenía 2 tipos de braña, que eran complementarias. En primavera estaban en un sitio, brañas más cercanas al pueblo, que yo llamé brañas equinocciales. Y había prados cercados, cabañas con enil, incluso una habitación para el brañeiro, etc. Y las brañas de verano, a las que subían 3 meses, brañas estivales. Subían allí en verano, bajaban luego a las equinocciales otra vez y luego al pueblo. Era un constante recorrido. Bien, 5 tipos de braña y 3 tipos de trashumancia. Evidentemente las brañas de invierno de los vaqueiros de Alzada es un nombre que planteó muchas incógnitas, puesto que braña, dicen muchos analistas, viene de verano, etc. Entonces, ¿cómo se llaman brañas de invierno y se llaman brañas? Son lugares de invierno. Es que en tiempo de verano, esos lugares, Carriceo, por ejemplo, era una braña que el monasterio arrendaba a ganaderos de la zona. Y por eso mandaba cerrar, etcétera, los pastos, porque ahí iba ganado en tiempo de verano, mientras que ellos estaban arriba. Y esto también pasaba, por ejemplo, en brañas de la parroquia de Letrevías y en otros sitios. Bien, por tanto, esto quería aclararlo porque realmente es un tema. Bien, a lo largo de la formación del vaqueiro de Alzada, porque durante mucho tiempo los investigadores se celaron con los orígenes. Y hay por lo menos 7 u 8 teorías sobre el origen de los vaqueros de Alzada. A mí no me vale ninguna, porque partían de una idea evidentemente a priorística, partían de un concepto que yo diría esencialista, partían de, es decir, que no explicaba cómo se habían formado, sino que eran así porque procedían de, y eso tampoco sirve para explicar la identidad del vaquero de Alzada. Entonces no voy a entrar en eso, lo he resumido en el libro hace ya mucho tiempo, no quiero volver a entrar en este tema porque tampoco aporta nada. Los vaqueros de Alzada se constituyen a lo largo desde el siglo XV, finales, según mis hipótesis que están ahí para que se discutan, y terminan todavía de formarse a principios del siglo XX, terminan su proceso a principios del siglo XX. Desde el siglo XV al siglo XVII es la etapa que yo llamo de la apropiación de los recursos básicos. Yo lo denominé la revolución de las cercas. Los vaqueiros de Alzada, que son grupos de ganaderos que había que decir quiénes son,
que si eran segundogénitos que no tenían propiedad y tenían que, bueno, si eran criados de la nobleza, etc. Bien, eso lo voy a dejar también porque es un largo análisis que de momento tampoco es concluyente. Se empeñaron en construir cerramientos en aquellos espacios abertales, libres, cerramientos con muros, y construir las primeras cabañas. Y claro, tropiezan inmediatamente con los intereses de aquellos que dominaban la zona, sobre todo la zona alta, la zona de Somiedo. Somiedo era fue una tierra muy codiciada, desde siempre, muy codiciada, porque monasterios, casas nobles, etcétera, y luego cuando esto termina, pues sigue siendo codiciada, que si hidroeléctrica, que si parque natural, que si reserva de la biosfera, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Tierra muy codiciada por las diferentes instancias. Por consiguiente, tienen que construir cerramientos para decir esto es mío, lo cerré, pero tropiezan con aquellos grandes que dominaban la zona. Monasterios, sobre todo arriba era Gúa, aquí era Belmonte, en el otro lado era Cornellana, en el otro lado era... Y tropiezan también con los ganaderos estantes, los somellanos, los xaldos que llamaríamos, aunque a los somellanos nunca los llamaban xaldos. Y las relaciones vaqueiro-somerano eran relaciones mucho más llevaderas que las relaciones entre el vaqueiro y uno de un pueblo de por aquí abajo, de Dolia o de Fresned, donde fuese. Por tanto, y tropiezan con las casas nobles que tenían ahí, evidentemente, sus lugares de asentamiento donde traían miles de cabezas de ganado. La casa de Miranda, la casa de los condes de Luna, etc. Y siguen peleando contra ellos, monasterios y casas nobles. Y siguen peleando, les derriban las cercas, y en cambio siguen construyendo cercas. Y en esta época, estos 2 siglos y medio, van haciéndose dueños también de una cabaña ganadera propia. Y eso está documentado. Eso a finales, en la época de Felipe II, a finales del siglo XVI, ya está documentado, expedientes de Hacienda donde aparecen una lista de vaqueiros que bajan aquí o bajan a Salas, pero que están en verano en Somiedo, que tienen una cabaña ganadera, sobre todo, y es curioso, a mí me extrañó mucho cuando manejé estos documentos, que tenían un número altísimo de cabezas de ganado de carga, mulos, sobre todo. Me llamó la atención. Había vaqueros, incluso, que no tenían vacas. Y cuando tenían vacas las echaban a los sitios peores. Y a los sitios buenos iban las mulas a pastar. Y eso luego me dio una clave para entender esto, claro. Me dio una clave importante para entender esto a la hora de analizar la economía del vaquero de alzada. Por tanto, estos 2 siglos y medio fueron siglos de muchas luchas, de tremenda lucha de los que están formándose como vaqueros. A principios del siglo XVIII, ellos tienen ya sus espacios más o menos, pero siguen pagando tremendas cargas, gabelas que llamaban, a los que tenían el dominio jurisdiccional en esa zona, que eran todavía esos nobles y los monasterios. Y entonces los del coto de Gúa, Caunedo, el puerto, se ponen de acuerdo, se reúnen y dicen: tenemos que redimir el dominio jurisdiccional que tiene fulanito de tal, etcétera, sobre todo la casa de Miranda, que luego son los marqueses de Valdecarzana. Hay que comprarles la redención, hay que redimirla, tenemos que liberarnos. Bueno, a principios del siglo XVIII, que un aldeano asturiano se plantee este problema es una idea temeraria, y el que la plantea es un verdadero revolucionario. Cuando los campesinos estaban todavía pagando foros, y en fin, llegaron al siglo XX pagando foros. Muchos foros se han muerto de muerte natural. Se reúnen y preguntan al señor de Valdecarzana cuánto cuesta
que te vayas de aquí y no vengas a pedirnos ni fachones, ni luctuosas, ni residencias, ni nada de nada. Que te vayas de aquí, no te queremos ni ver. Y acuerda una cantidad muy alta, muy alta. ¿Y de dónde sacan el dinero? Algunos de trampas que hacen, sobre todo con el alquiler de los pastos de la Barbeita, etcétera. Ahí hay alguna trampa porque pastaban y luego alquilaban, en fin, bueno. Pero sobre todo inventan las hipotecas. Empiezan a pagar en el 1727 aproximadamente, la fecha es en torno a esos años, y terminan de pagar el último plazo en el 1752, a plazos. Y ahí entran, en cambio, pueblos que no eran vaqueiros. Luego el vaqueiro, cuando le interesaba, también se unía al no vaqueiro, evidentemente. Entra Gúa, que no era pueblo vaqueiro. Caunedo, en fin, está ahí, pero tampoco era un pueblo vaquero en el sentido pleno de la palabra. Eran todos los pueblos de la cabecera alta del río Sobiado. Y se liberan de... Pero quedan todavía flecos importantes, que eran los pastos. Estaban pagando rentas por pastar en muchos de aquellos lugares que habían quedado todavía sin cerrar y sin dominio propio del vaqueiro. Y a finales del siglo XIX inician otra batalla tremenda. Comprar los bajo la forma de proindiviso, sin ir, y cada uno entra a pagar la cuota que le toca, etcétera, etcétera. Pero aquí hay unas historias realmente que son para hacer una verdadera venia ante los vaqueiros de alzada. El monasterio de Gúa dice que es propietaria. El monasterio de Gúa fue creado en Vega de Viejos, ahí un poco más arriba. Ahí estaba el primitivo monasterio al borde del río Sil. Hay un puente que ahora hay una majada de ovejas allí, por cierto. En vez de hacer excavaciones hay una majada de ovejas. Bueno, vale, no sé lo que puede haber debajo. Vinieron luego más tarde a Gúa y en el siglo XVI se fueron a Avilés porque decían que hacía mucho frío, etcétera, etcétera, y marcharon a Avilés, que es el monasterio de las Huelgas. Bien, el monasterio de Gúa decía que era propietario de todos los pastos de las veigas del Trabanco. Y ahí venían ganaderos desde el Paular de Segovia, cada año traían miles de ovejas, 7 u 8 mil ovejas. Y entonces cuando quieren comprar eso, las monjas dicen que son dueñas, pero resulta que no lo eran, y entonces tienen que pleitear contra las monjas, ganan el pleito y luego tienen que hacer la compra al Estado. Una cantidad realmente impresionante que he podido consultar en los documentos que estaban en poder del presidente de la comunidad entonces en Cauneu. Y en el puerto también. Evidentemente también consulté en el puerto y compran todos los espacios que tienen sus nombres, que si la Vega de la Ventana, que si Barbeitos, que si el Rozo, que si el Trabanco de abajo, el Trabanco de arriba, todos esos pastos los compran también entre los vecinos del antiguo Coto, donde entra también Gúa y Cauneu, evidentemente. Y por tanto, ahora ya quedan como dueños de todo. Desde la piedra del río a la hoja del árbol, dicen los documentos. Son dueños de todo. Bien. Después de esta tremenda batalla, que he traducido brevemente en 3 momentos, hay muchos más momentos en esos 5 siglos, pero estos serían los más importantes. Hay que hacer una pregunta. ¿Cómo un grupo de ganaderos, que eran minoritarios, logra mantener su identidad durante 5 siglos, teniendo en cuenta la cantidad de presiones externas que hay? La Iglesia Católica, que no los quiere bien, tampoco ellos quieren demasiado bien a la Iglesia Católica, evidentemente. Hay abundantes dichos, ¿no? El famoso dicho que yo repito con cierta frecuencia del sacristán, que el cura manda, salga a ver si hay gente para empezar la misa. Entra el sacristán y dice,
dice el cura, ¿qué? Dice, vaqueiros moitos, xa dos poucos. Entonces, no empezamos todavía, bueno, sería un día de esos que había algo especial, porque lo de vaqueiros moitos no era muy común. En un entierro, que entonces sí que había gente, porque cuando moría uno, moría prácticamente el grupo entero. Y cuando se casaba o bautizaba uno, porque era una gran hermandad entre ellos, había una gran hermandad y prácticamente se consideraban parientes todos. Entonces, ¿cómo explicar